Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Un saludo muy especial, agradecido con Dios y con el pastor de poder llevar la palabra esta noche. Estamos a 4 días de elecciones. No voy a hablarles de política, pero voy a hablarles de la responsabilidad social y política de los cristianos. Entonces, me despojo de mi investidura de funcionario y solamente un creyente más en la iglesia que se va a dirigir a ustedes esta noche para contarles un poco de los retos que tenemos. Y frente a esos retos, pues el mensaje que hemos preparado para el día de hoy se llama Traer el Reino. Y en esa perspectiva quiero entonces contarles a ustedes un poco de la responsabilidad que tenemos como cristianos en el escenario social, político, cómo no podemos alejarnos de los temas públicos y cómo debemos orar por nuestra ciudad, por nuestro departamento y por nuestros gobernantes. Entonces, yo quiero inicialmente que me acompañen a Filipenses 3, versículo 20, para que con ese versículo en mente podamos entregarle este tiempo a Dios. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Les invito entonces para que inclinemos nuestro rostro, para que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea tomando este tiempo. Ponemos este lugar, Señor, y este momento en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que ninguno de nosotros salga de aquí igual como ha llegado. Que seas tú hablando a lo profundo de nuestro corazón, Señor, que seas tú transformando nuestra mente, que seas tú transformando la forma de entender el mundo, Señor, y que a partir de ese conocimiento que tú nos das, nos permitas traer el reino. Permítenos, Señor Jesús, ser instrumentos fieles en tus manos para traer el reino, para transformar. Que la palabra que sea predicada esta noche, Señor, sea de tu Espíritu. No permitas que nos creamos sabios en nuestra propia prudencia, Señor, ni hablar nada que no provenga de tu mente, Señor. Gracias por las personas que han venido en esta noche, Señor. Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice el fruto de sus manos, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para ese concepto de traer el reino tenemos unos desafíos y justamente estamos a 4 días de elecciones. Se van a elegir gobernadores en todo Colombia, se van a elegir alcaldes, se van a elegir diputados a las asambleas departamentales, se van a elegir concejales, se van a elegir ediles de las juntas administradoras locales. Y ellos van a tener un mandato desde el año 2020 hasta el año 2023. Los próximos 4 años de lo que pasa en el desarrollo de nuestros entes territoriales, pues se definirá el próximo domingo. Y a veces nos han vendido la idea de que los cristianos no podemos mezclarnos con nada que tenga que ver con política. Y eso es cierto en parte. La idea no es traer la política a la iglesia. La idea no es politizar el cristianismo, sino que el concepto que hemos aprendido es la necesidad de cristianizar la política. Y yo con ese concepto en mente quiero hablarles entonces pasemos por favor, de un elemento fundamental, y es que nosotros tenemos una doble ciudadanía. Y en virtud de esa doble ciudadanía, pues tenemos responsabilidades. No es cierto que los cristianos debamos alejarnos por completo de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, que no nos interese lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y de cómo podemos transformar nuestra sociedad. Entonces, el primer concepto lo vimos en Filipenses 3, versículo 20. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí se nos está reconociendo esa primera ciudadanía. En el momento en el que somos adoptados como hijos de Dios, nos dan también
la visa del cielo, ¿cierto? Ciudadanos del reino de los cielos. Y de allí estamos, dice, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ese es un primer elemento y es, nosotros tenemos una ciudadanía espiritual. Y es importante entender ese concepto porque se supone que en la medida en que estamos avanzando y madurando en nuestro caminar con Jesús, deberíamos empezar a adoptar las costumbres, las prácticas y la forma de actuar de esa ciudadanía celestial. Ese es el concepto, digamos, importante a tener allí. Pero de otra parte, somos ciudadanos de la tierra. ¿Qué tal si me acompañan entonces a 2 de Pedro 2, 13 al 14? Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Entonces, la Biblia es clara en señalar esos dos elementos. Y ustedes recuerdan el pasaje cuando Jesús habla sobre esa doble ciudadanía, ¿cierto? Cuando le preguntan sobre la necesidad o no de pagar los impuestos. Y él le pide una moneda a alguien que estaba allí cerca y le dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Le dicen, del César. Entonces dice, dad pues a Dios lo que es de Dios, o sea, reconocemos la ciudadanía celestial que tenemos, y dadle al César lo que es del César. O sea, nosotros como cristianos no podemos desconocer ese doble rol. Ciudadanos del cielo, pero tenemos una responsabilidad transformadora también como ciudadanos de la tierra. Y yo quiero compartir con ustedes un segundo mensaje. Pasemos por favor la diapositiva. Y es que Dios es un Dios que se ocupa del gobierno de los hombres. Eso puede sonar un poco mundano, ¿cierto? Pero a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios, a través de profetas, a través de los gobernantes, a través de muchos actores, se preocupa por el gobierno de los hombres. No voy a entrar a detenerme en este punto. Les traigo 4 ideas concretas sobre ello. 1. En Romanos 13, del 1 al 7, Pablo nos habla sobre el respeto a las autoridades y la obediencia que se debe tener a las autoridades, y establece que toda autoridad es puesta por Dios, que no hay ninguna autoridad que no sea puesta por Dios, de modo que hay un mandato contundente frente al respeto y acatamiento a las autoridades. En Jeremías 29, del 4 al 6, habla, por ejemplo, de la residencia y la demografía. En ese pasaje de Jeremías, recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo y deportado en Babilonia. Y allí Dios le dice a Jeremías, procuren el bien de la ciudad a donde los he hecho transportar. O sea, ustedes están deportados, ustedes están viviendo en un sitio distinto al que es su hogar, pero procuren el bienestar de esa ciudad, porque en el bienestar de esa ciudad está su propio bienestar. Y ahí hay un mensaje también importante de cómo Dios se interesa por estos elementos de dónde vivimos, qué pasa en nuestro entorno. En Proverbios 29, del 2 al 4, hace también alusión al concepto de la justicia y de los tributos y las responsabilidades que tenemos, digamos, con el aparato estatal, las responsabilidades que tenemos en la administración de justicia. Y en Miqueas 3, del 9 al 12, se hace toda una reflexión y toda una alusión con este profeta menor frente a los gobiernos corruptos y qué es lo que está pasando en la sociedad con los gobiernos corruptos. Y esto, imagínense ustedes, desde el 700 antes de Cristo ya estaba Miqueas hablando de todas estas problemáticas. Entonces, esa primera idea que yo quiero compartirles en esta noche es que somos hombres y mujeres con doble ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo y somos ciudadanos de la tierra. Y en los dos tenemos responsabilidades, tenemos un ámbito de actuación, pero lo que busca Dios es que nosotros podamos cada día más ir implementando la ciudadanía del cielo. ¿Correcto? Segundo mensaje, Dios es un Dios que se ocupa de los asuntos de los hombres. A Dios le interesa el gobierno, le interesa la administración, le interesan las buenas decisiones, le interesa la administración de justicia. De modo que lo que ocurre en nuestro entorno no está ajeno a Dios, y lo
que ocurre y que podamos transformar no es ajeno tampoco a nuestra responsabilidad como cristianos. Un tercer mensaje, pasemos por favor la diapositiva, que quiero que ustedes se lleven esta noche es que, si ustedes recuerdan la primera diapositiva, hay una línea ahí en el horizonte que separa el cielo y la tierra. Esa línea es muy tenue, esa línea es muy delgadita. Y lo que quiero plantearles es que el desarrollo de un territorio es un asunto espiritual. Nosotros no podemos desconocer como cristianos una realidad del cielo que actúa sobre la tierra. Y pasemos por favor 3 ejemplos en la Biblia que solamente se los comparto para poderme focalizar ahora en otro elemento, y es: nuestra conducta impacta lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Si nosotros no actuamos conforme al mandato de Dios, si nosotros no actuamos conforme a los elementos de la ciudadanía del cielo, dice Jeremías 7, ustedes lo van a encontrar del versículo 5 al 7, cómo nuestras actuaciones, cómo nuestro comportamiento inadecuado impacta la tierra, impacta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso nos lleva entonces a plantearnos: ¿y qué pasa en nuestra sociedad, cierto? El problema del desarrollo en el departamento del Quindío, los que son de acá, o sea, no tiene que ver con falta de planes, no tiene que ver con falta de recursos, no tiene que ver con falta de visión. Nosotros estamos llenos de planes. Si los que ya han llegado también a vivir en los últimos años al departamento del Quindío, todo lo que ustedes se quieran imaginar tiene un plan. Planes de desarrollo, planes de ordenamiento, plan de turismo, plan de competitividad, planes sectoriales. Estamos llenos de visiones, estamos llenos de proyectos, y a pesar de todo eso uno siente que la realidad no se transforma, ¿cierto? Que no están mejorando las condiciones, que hay una barrera difícil de vencer frente al tema del desarrollo. Y ahí es donde yo quiero compartirles que nuestra conducta impacta la tierra. También en Ageo 1, del 10 al 12, señala cómo nuestro olvido de Dios también impacta la tierra. Cuando nosotros dejamos atrás el conocimiento de Dios, cuando no actuamos conforme a esa ciudadanía del cielo, eso también tiene repercusiones en las posibilidades del desarrollo y de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y en Proverbios 10, del 11 al 12, tiene que ver con nuestro lenguaje. Recuerden ustedes en una prédica, si fue este domingo o un domingo atrás, cuando el pastor nos enseñaba cómo la bendición de los justos enaltece la ciudad o engrandece la ciudad. Cuando nosotros todo el tiempo estamos maldiciendo la tierra, ¿cierto? Aquí no hay nada que hacer, esto está mal, la corrupción, los políticos acabaron, y todo el tiempo estamos hablando lo malo, lo negativo. Un poco, digamos, que el tema de la neurolingüística se aplica al territorio. Cuando estamos todo el tiempo maldiciendo la tierra, pues lo que estamos viendo es un escenario donde no hay bendición. Por eso es tan importante como nosotros, trayendo el reino de Dios a la tierra, podamos bendecir nuestra ciudad, bendecir a nuestros gobernantes, bendecir a los príncipes en el departamento del Quindío, a los alcaldes. Miren ustedes las crisis que hemos tenido en estos últimos 4 años, ¿cierto? Y acaban de suspender otro alcalde en un municipio quindiano. De modo que es importante la oración de los justos para bendecir la ciudad. Es importante la bendición de cada uno de nosotros sobre nuestras autoridades, sobre los que tienen que tomar decisiones, sobre los que tienen que afrontar diferentes desafíos. Y es importante que nosotros podamos, como un ejercicio de cultura ciudadana, hablar bien de nuestra ciudad, hablar bien de nuestro territorio. De modo entonces, pasemos por favor, que el reto que tenemos es: ¿y cómo elegimos bien? ¿Cierto? Primero, somos ciudadanos del cielo, pero no podemos vivir levitando, ¿cierto? También somos ciudadanos de la tierra, y lo que ocurra en la tierra, en nuestro alrededor, pues va a ser una manifestación directa de lo que está ocurriendo espiritualmente. Segundo, Dios es un Dios que se interesa de los asuntos de los hombres. Eso quiero que lo tengan claro, que no es un Dios ajeno a lo que esté pasando en nuestra realidad. 3, es imposible separar el desarrollo en el territorio del desarrollo espiritual. Y si ustedes lo revisan en los pasajes que les he presentado en la Biblia, hay ejemplos claros de cómo nuestra actitud espiritual
y cómo nuestra actitud frente a la vida, al entorno, afecta positiva o negativamente lo que esté ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Hasta allí vamos claros y ahí están los soportes bíblicos para que ustedes puedan entrar a revisar. Pero el desafío es, ¿y cómo elegimos bien? ¿Y cómo podemos transformar? Entonces, la invitación es cómo en nuestra condición de cristianos podemos también contribuir a bendecir la tierra y cómo podemos tomar buenas decisiones. Entonces, acompáñenme por favor a este pasaje de Jueces, capítulo 9. A concentrarme únicamente en este pasaje, o sea, no lo voy a analizar con ustedes en el contexto en el que nos lo presentan aquí en el capítulo, sino que quiero que nos concentremos a partir del versículo 7. ¿Lo tenemos? Voy a leerlo y después empezamos a analizarlo, ¿les parece? Verso 7 dice, cuando Jotán, hijo menor de Gedeón, dice, se enteró, ahí en el contexto se enteró que habían nombrado a su medio hermano Abimelech como rey, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte, escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo le respondió, he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Por último, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino le respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Vamos entonces a entrar a analizar. Los árboles van a elegir rey sobre ellos. Y al primero, que consideraban que tenía todas las virtudes, ¿cierto? El porte del árbol, su estructura, sus condiciones, es el olivo. Entonces van y le dicen al olivo, reina sobre nosotros. Y el olivo, ¿qué les dice? Yo no puedo renunciar a mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres. El aceite, en términos bíblicos, ustedes saben que está asociado a la unción espiritual, a la bendición. Entonces quiero que miremos rápidamente este pasaje en dos vías. Uno, ¿quiénes son los que nos van a gobernar? Pero dos, ¿y a quiénes estamos eligiendo nosotros? ¿O cuál es la actitud de nosotros como ciudadanos para ir a elegir a los que nos van a gobernar? Entonces podemos encontrar a alguien que tiene muy buenas condiciones, pero él dijo, voy a renunciar a mi aceite. Miren ustedes, voy a ser yo cristiano tan espiritual, quien me vaya a ir a meter allá, yo no puedo. Entonces a veces nosotros creemos que porque somos muy espirituales no podemos participar de las decisiones de lo que pasa afuera. Y esas decisiones de lo que ocurre afuera son los que están impactando nuestra vida. Entonces el olivo les dijo, yo no puedo dejar de hacer mi trabajo espiritual, porque es que yo soy muy espiritual, mi aceite lo usan para honrar a Dios y a los hombres. Yo estoy demasiado concentrado en la iglesia, estoy demasiado concentrado en lo que está pasando en el mundo espiritual y yo no puedo ir a meterme con los temas mundanos. Entonces yo no puedo ser su gobernante. ¿Correcto? ¿Qué tanto nos pasa eso a muchos de nosotros? Estamos tan concentrados en la iglesia, tan encerrados en estas cuatro paredes que olvidamos lo que está ocurriendo afuera. Y entonces o no participamos o no queremos salir a enterarnos y a mirar nuestra posibilidad transformadora. ¿Me siguen allí? Vamos con el segundo caso. Entonces, como el olivo dijo que no, en el verso 10 dice, después los árboles le dijeron a la higuera, ¿cierto? El fruto de los higos. Ya estamos allí. Le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros.
Pero la higuera le respondió: he de renunciar a mi fruto tan bueno y tan dulce para ir a gobernar a los árboles. Y a veces nos puede ocurrir eso. El fruto tiene que ver con que estamos demasiado concentrados en nuestros resultados. Pero es que yo soy un hombre de negocios, yo estoy preocupado de mis actividades, yo estoy preocupado de mi universidad, yo estoy preocupado de mis tareas, estoy preocupado de mis asuntos. O sea, he de renunciar yo a mis frutos, a lo que estoy haciendo, para ir a ayudar en lo social. He de renunciar a mis responsabilidades para ir a hacer otras cosas. Y eso también puede estarnos ocurriendo a muchos de nosotros, que estamos completamente concentrados en nuestras tareas, en nuestras obligaciones, en lo que está haciendo nuestro fruto, y perdemos de vista lo que puede ocurrir afuera. ¿Me siguen allí, cierto? Muy bien. Entonces, la higuera también dijo que no. Luego, en el versículo 12, los árboles le dijeron a la vid, el fruto de la uva: reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Con el vino se asocia que a veces estamos demasiado distraídos, estamos demasiado ocupados divirtiéndonos, estamos demasiado ocupados viviendo nuestros propios proyectos, estamos demasiado ocupados en nuestros propios intereses personales. Y entonces le dijeron a la vid: venga y reine sobre nosotros. Y dijeron: yo voy a descuidar mi vino, ¿cierto?, que alegra a los hombres y a Dios, para ir a gobernar sobre los árboles. Entonces, ¿qué dijo la vid? Tampoco. Recapitulamos. Le dijeron al olivo, que era muy espiritual: venga y reine sobre nosotros. Y él dijo: no puedo dejar mi aceite. Le dijeron a los higos, ¿cierto? Venga y reine sobre nosotros. Dijo: no puedo dejar mi fruto, yo tengo que estar ocupado en mis resultados, en mis ganancias, en mis proyectos. Le dijeron entonces a la vid: venga y reine sobre nosotros. Y dijo: no puedo dejar mi vino, no puedo dejar mis distracciones, mis ocupaciones, no puedo dejar de divertirme, no puedo dejar de estar bien para ir a gobernar sobre los árboles. Amén. Por último, yo creo que ahí entre esos dos versículos hubo otra lista de árboles, ¿cierto? Le dirían a los cedros, le dirían a las rosas, le dirían a los otros árboles que habían allí. Y dice en el versículo 14: por último, o sea, ya no había nadie más, ya no había ninguna otra opción. Y le dicen entonces, por último, al espino: pasemos, reina sobre nosotros. Y el espino le respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. ¿Ustedes imaginan la sombra de un espino? ¿Cierto? Yo me quedé toda la tarde pensando, bueno, ¿y cuál será la sombra que da el espino? Pero el menos indicado, el que no les daba ninguna posibilidad, ¿cierto?, y que era con esa connotación que lo pone Jotán allí, el espino, él dijo: si ustedes quieren que yo los gobierne, vengan a refugiarse bajo mi sombra. O sea, venga, yo los tengo acá. Ahora, si no lo hacen, o sea, si no los tengo bajo mi sombra, si no están bajo mi mandato, si no están bajo mi dominio, entonces que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano, o sea, que consuma hasta los árboles más grandes. ¿Me captan lo que les quiero decir allí? ¿Quiénes son los que están disponiendo su tiempo y sus pocos o muchos recursos y habilidades para postularse? ¿Cierto? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos decidiendo lo mejor o estamos acogiéndonos a la sombra del espino? Y lo importante de esto es cómo nosotros como cristianos estamos viviendo esto. O sea, yo tengo amigos cristianos muy preocupados por lo que va a ocurrir con sus vidas el 1 de enero. Nosotros no dependemos de los hombres, nosotros dependemos del Señor, ¿cierto? Y los gobernantes que lleguen el próximo fin de semana son los gobernantes que nuestra ciudad necesita y son los gobernantes que el departamento necesita. Lo que nosotros necesitamos es que estos hombres y mujeres actúen conforme a la voluntad de Dios y que actúen conforme a los principios de Dios, ¿sí? Pero nosotros no debemos angustiarnos porque gane uno, porque gane el otro, o porque el amigo, o porque el que me ayuda, o porque el que me respalda. Porque si nosotros estamos todavía desde esa lógica, es que no hemos entendido cómo funciona el reino de Dios. Amén. Nosotros no dependemos de hombres, dependemos
del Dios Altísimo, ¿cierto? Y eso es parte de la reflexión. De pronto nos concentramos en los temas espirituales, de pronto nos concentramos demasiado en los negocios y en los resultados, de pronto nos concentramos demasiado en la diversión. ¿Y qué está ocurriendo entonces con quienes toman decisiones, con quienes orientan nuestros destinos, ¿cierto? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, dice el proverbio, ¿cierto? Pero cuando gobiernan los malvados, el pueblo gime, ¿cierto? Y aquí está el ejemplo concreto en este pasaje de Jueces, como Jotán hace esta reflexión. Y dice entonces: vengan y refúgiense bajo mi sombra. ¿Sí? Y eso es de pronto lo que puede estar ocurriendo. Nosotros tenemos que clamarle a Dios para que no sean los espinos los que estén gobernando nuestra tierra, ¿cierto? Y que los hombres y mujeres que lleguen, que son los que Dios ha designado que van a llegar, gobiernen con temor de Dios. Eso es un elemento fundamental para cada uno de nosotros. Y para ir redondeando todo este pasaje, pasemos por favor. ¿Qué tiene que ver entonces con traer el reino? Tiene que ver con que el reino de Dios es una realidad en la medida en que nosotros podemos entender cómo funciona esa relación entre lo espiritual y lo terrenal, ¿cierto? Ustedes saben lo que hemos aprendido también en la iglesia: lo que se desata arriba, se desata abajo, ¿cierto? Como es arriba, es abajo, hemos aprendido con el pastor Darío. Si nosotros logramos captar esa realidad espiritual de que lo que pase arriba impacta abajo, podemos actuar para tomar decisiones correctas en el plano espiritual y que eso se traduzca a elementos concretos en nuestra realidad, ¿cierto? A veces nosotros estamos más preocupados con las marchas, más preocupados con hablar mal de los gobernantes, más preocupados con quién se robó la plata, y estamos menos ocupados de orar y de bendecir la ciudad. Estamos menos ocupados de pedirle a Dios que envíe buenos gobernantes y que los que lleguen tomen decisiones correctas y que la ciudad tenga unas mejores condiciones. ¿Me captan allí? Lo que se desate arriba, se desata abajo. Si uno logra entender en su propia vida, en su propia experiencia, ese proceso, logramos captar entonces en qué consiste traer el reino de Dios. Traer el reino de Dios es que a través del conocimiento, que a través de hacer realidad lo que nos dice la palabra de Dios, podamos transformar nuestra mente. Todo el tiempo lo que hemos aprendido es que la transformación se da cuando hay la transformación en el entorno se da cuando hay una transformación real en nuestra mente, ¿cierto? Se activan unos clics. Nuestra vida ha cambiado cuando hemos entendido que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y cuando uno sabe que hay un papá que responde por nosotros y que nuestra paternidad y que nuestra identidad está en Dios. ¿Eso cómo lo entendimos nosotros? Lo entendimos a través de un proceso mental, lo entendimos a través de un proceso de transformación en nuestro conocimiento. Por eso, lo que hemos dicho, no conformarnos a este tiempo, sino renovarnos a través de la transformación ¿de qué? De nuestra mente, de la transformación de nuestro entendimiento. Traer el reino de Dios a la tierra es entender que hay unas realidades espirituales que se pueden traer al plano terrenal y que eso debe cambiar entonces nuestra forma de pensar y que eso puede cambiar también nuestra forma de actuar. Si nosotros no nos apropiamos de lo que dice la palabra de Dios, si venimos, escuchamos, pero no ponemos por práctica, no estamos, digamos, descubriendo el secreto para traer el reino de Dios. ¿Cómo se trae el reino de Dios a la tierra? Poniendo en escena, poniendo en la vida cotidiana, poniendo día a día lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso debemos entender entonces cuál es el mensaje, cuál es el propósito de Dios y traerlo a la vida cotidiana, a las decisiones del día a día de cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Jeremías 29. Versículo 7. Además, digamos, estaba dando otras instrucciones. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.
O sea, no es que si yo estoy bien y afuera todo está mal, no pasa nada. Todo lo que ocurre en nuestra vida está mediado por decisiones públicas. El transporte público, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la tarifa? Si me alcanza para el bus o si no me alcanza para el bus. Es una decisión política. Los servicios públicos, las políticas públicas, la posibilidad de ir a estudiar, ¿cierto? La posibilidad de acceder a vivienda, la posibilidad de tener subsidios, cuánto es el salario mínimo, cómo son las posibilidades de inversión, todo eso está mediado por decisiones públicas. Hay un ejemplo que me gusta mucho sobre esas decisiones y es como lo que ocurre con la mesa. Digamos que está esta mesa que tiene un mantel y que sobre el mantel hemos puesto esta botella, hemos puesto la Biblia, hemos puesto este paquete. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Esa mesa es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y esta botella es una inversión que yo hago, este es un proyecto que tengo, este es unos planes que tengo a futuro. ¿Me siguen? Pero el político es el que jala el mantel, ¿cierto? Si el político jala el mantel, ¿qué pasa con lo que está encima de la mesa? Si no hay buenas decisiones públicas sobre el ordenamiento territorial, sobre la planeación del desarrollo, sobre los impuestos, sobre los servicios públicos, nuestros proyectos aquí encima de la mesa están dependiendo de quién jala el mantel. ¿Lo tenemos? Por eso es tan importante que hayan buenos gobernantes, ¿cierto? Y por eso es tan importante seguir la orientación de Dios en Jeremías. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. No importa que las condiciones no estén bien, hay que buscar el bienestar de la ciudad, hay que bendecir nuestra ciudad a pesar de las dificultades, a pesar del caos, a pesar de la corrupción, a pesar de todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Dicen busquen, o sea, no es que el escenario esté fácil, hay que ir a buscarlo, hay que ir a construir, hay que ir a tomar buenas decisiones a favor de la ciudad. Y dice, y pidan al Señor por ella. ¿Cuántos en nuestra oración diaria encomendamos a Armenia, a Calarcá, a Pijao, a Génova, a Finlandia, encomendamos al Quindío, encomendamos a nuestros gobernantes, ¿cierto? Porque lo veíamos, es muy fácil maldecir, es muy fácil decir que la culpa es de los políticos, es muy fácil decir que la culpa es de los que no hacen. Y el problema tiene que ver un poco como lo que ocurre con una adicción. Para nosotros poder entrar a intervenir sobre una adicción, nos dicen los expertos que lo primero que hay que hacer es ¿qué? Reconocer la adicción, ¿cierto? Para uno poder entrar a tratar un consumo de sustancias psicoactivas, lo primero es reconocer que tengo la adicción a las sustancias psicoactivas, porque lo que hacemos nosotros es ¿qué? Negarlo, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema. Y eso pasa con el tema de la corrupción. Ustedes han visto cómo los debates electorales son, ustedes son los corruptos, yo soy bueno, y los del otro lado dicen, no, ustedes son más corruptos y yo soy más bueno. Y en eso nos la hemos pasado todo el tiempo. Y los empresarios dicen es que los políticos son corruptos. Bueno, ¿y quién paga lo que cobran los políticos? ¿No serán los empresarios? Entonces, como ciudadanos debemos entender que el problema de la corrupción nos toca a todos y que somos corruptos en las cosas chiquitas y que a veces creemos que entonces no hay problema, ¿cierto? No hay problema si me cuelo en la fila, porque eso es un tema chiquito, ¿cierto? No hay problema si hago trampa en esto, porque eso es un tema chiquito. No hay problema si no digo la verdad, ¿cierto? Si hice cualquier cosa que no debía hacer y después oculto, después me lleno de mentiras y participo de todo ese trama de corrupción, porque eso es una cosa chiquita. Pero cuando ya nos cuestionan sobre los grandes asuntos, no, es que esos sí son ladrones de verdad, ¿cierto? Lo mío era una cosa chiquita. Yo me traigo los lápices de la oficina porque es que el niño los necesita para el colegio, ¿cierto? Me llevo la resma de papel porque es que en la casa ya se me acabó para la impresora. Pero los que se roban la ciudad son los corruptos. Las pequeñas cosas que yo hago no tienen nada que ver con eso. Si nosotros no empezamos por entender que el tema nos toca a todos culturalmente y que las transformaciones no van a ser porque llegue un gran alcalde o alcaldesa, o porque llegue un gran gobernador, o porque lleguen unos diputados y unos concejales. La transformación de la ciudad va a ser cuando busquemos el bienestar de la ciudad. ¿Qué hago yo para buscar el bienestar de la ciudad?
Todo el mundo quiere transformar el mundo, pero muy pocos barren el frente de su casa. Todo el mundo está angustiado por lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en Chile, y nadie se preocupa por lo que está pasando con nuestros vecinos, por ejemplo, ¿cierto? Con lo que está pasando al frente de la casa. De modo que el mensaje final es: traer el reino de Dios a la tierra tiene que ver con cómo, a través del conocimiento de lo que nos dice la Biblia. No sé si algunos de ustedes hayan conocido ese pasaje de Jueces o lo hayan estudiado antes, pero ahí está, por ejemplo, casos concretos de los perfiles de los gobernantes. Hay casos concretos de cómo Dios se interesa de lo público, hay casos concretos de cómo Dios quiere transformar nuestra sociedad. Pero eso tiene que ver con la posibilidad de que a través del conocimiento nosotros renovemos nuestra mente. Si nosotros entendemos que hay una realidad espiritual y que esa realidad espiritual puede transformar la realidad material, estamos trayendo el reino de Dios a la tierra. Dios actúa a través de los hombres, ¿cierto? Las transformaciones que queremos, el cambio que queremos, la ciudad más limpia, la ciudad más organizada, la ciudad menos corrupta, el departamento menos violento, la sociedad más segura, no es a través de milagros sobrenaturales, es a través de hombres y mujeres que en su vida cotidiana están trayendo el reino de Dios a la tierra. Amén. Entonces, es nuestra tarea como iglesia buscar el bienestar de la ciudad y orarle a Dios por ella. Y es nuestra responsabilidad elegir bien. De modo que la invitación respetuosa es: clamen al Señor, pidan guía en oración y que tomemos las mejores decisiones. Y sobre todo, entender que no dependemos de los hombres, sino que dependemos del Señor. Y que los gobernantes que vamos a tener son los gobernantes que requiere este momento nuestro departamento y nuestra ciudad. Y vamos a orar para bendecirlos y para que estos hombres y mujeres tomen las mejores decisiones a favor de nosotros. Bueno, vamos a terminar entonces orando. Señor Jesús, te damos gracias porque esta noche nos has presentado cómo desde la Biblia, Señor, te ocupas de los temas de nuestra vida cotidiana, te ocupas de nuestro entorno, Señor. Por eso no queremos ser como el olivo, Señor, que escudado en su espiritualidad descuidó su entorno. Ni queremos ser como el higo, que escudado en sus frutos y en sus resultados se olvidó de lo que tenía que hacer en su entorno. Ni queremos ser como la vid, que pensando en el vino, que pensando en sus distracciones, que pensando en su deleite, se olvidó de lo que tenía que hacer afuera. Ni queremos, Señor, ser como el espino, que sin sombra quería cobijar y que si no fuera con él, quería quemar todo lo que se le opusiera. Permítenos hoy, Señor, entender estas metáforas para nuestra vida. Permítenos ser buenos hijos tuyos, permítenos ser buenos ciudadanos. Permítenos, Señor, entender en nuestra mente racional estos elementos. Permítenos traerlos a nuestro corazón, Señor, para entender tu revelación. Y permítenos actuar conforme a lo que hemos aprendido. De esa forma, Señor, vamos a traer el reino de Dios a la tierra. De esa forma, cambiando nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de actuar, Señor, sobre la ciudad, sobre el departamento, sobre nuestro entorno, vamos a poder ser actores para traer el reino de Dios a la tierra. Permítenos, Señor, clamarte en esta noche por el departamento del Quindío. Bendice a sus gobernantes, Señor, a sus príncipes. Bendice a todos los que están en autoridad sobre esta tierra, Señor. Bendice a cada uno de los 12 municipios del departamento y a sus gobernantes. Bendice a los habitantes de esta tierra maravillosa, Señor. Permítenos como iglesia asumir nuestra responsabilidad en traer el reino de Dios a la tierra. Permítenos actuar, Señor, viviendo tu palabra, entendiendo que somos parte del problema, pero entendiendo también que somos parte de la solución. Por eso te clamamos por los hombres y mujeres, Señor, que este próximo domingo van a llegar a ser nuestros gobernantes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles. Tú ya sabes quiénes son, Señor. Tú ya tienes
sus lugares asignados, oh Dios, pero te pedimos que los bendiga, Señor, que les des paz en su corazón, Señor, que les des sabiduría en su mente, que les des fortaleza, Señor, y vigor en su cuerpo, para que puedan actuar en integridad, para que nos gobiernen, Señor, de una manera digna. Te clamamos por ellos y te clamamos por esta tierra. Te clamamos por nuestras familias, oh Dios. Te clamamos por nuestros corazones. Te clamamos, Señor, por nuestra vida, por nuestra realidad. Te clamamos por ser instrumentos para traer el reino de Dios a la tierra. Gracias, Señor, por lo que has hablado esta noche a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.